Buenas, les dirijo a ustedes el profesor Adolfo Caldero. En esta oportunidad, para realizar una actividad complementaria de Aprendo en Casa, correspondiente a la web, a Matemática Quinto Grado Secundaria para la semana 10. Vamos a explicar los ejercicios, los problemas, las situaciones planteadas en la web de Aprendo en Casa de la semana 10. Esta vez, para quinto grado, empleamos operaciones con números racionales en diversas situaciones. La primera situación, el reloj y la temperatura. Vamos a ver esta situación, se refiere a lo siguiente. Nos habla que el reloj que se muestra está programado para dar la temperatura ambiental cada 2 horas. Luis ha estado notando las temperaturas desde la madrugada, registrándolas en la siguiente tabla. Ahí tenemos la tabla, 4 de la mañana, 15,4 grados centígrados, 6 de la mañana, 18,5, 8 de la mañana, 26,6, 10 de la mañana, 32, todos en grados centígrados. Nos pide, a partir de esta situación, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el promedio de las temperaturas entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana? Para ello nos vamos a servir pues lo que ha registrado en esta tabla nuestro amigo Luis. A las 8 de la mañana 26,6, a las 10 de la mañana 32. Su promedio, como todos ya sabemos, es la suma aritmética de ambos, ¿no? 26,6 más 32 entre 2, el promedio debe ser 23 grados, 29,3 grados centígrados. Ese es el promedio de las temperaturas entre las 8 y las 10 de la mañana, de acuerdo al registro que nos ha hecho nuestro amigo Luis. Continuamos. Dice la segunda pregunta, ¿no? ¿En qué horas se produjo el mayor aumento de la temperatura? Entonces hay que ver todo el cuadro y hay que sacar una pequeña diferencia entre registro y registro a fin de determinar en qué hora se produjo el mayor aumento de la temperatura. Veamos el primero. Hay una diferencia de 3,1, se aumentó, ¿no es cierto? De las 6 a las 8 de la mañana se incrementó 8,1 y de las 8 de la mañana hasta las 10, 5,4. La pregunta es entre qué horas se produjo el mayor aumento. Listo, salió a la vista. El mayor aumento se produjo entre las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana con 8,1 grados centígrados de aumento. Tercera pregunta. Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Vemos que a las 6 horas se ha registrado 18,5 grados. Obviamente, si es el doble, haremos una simple multiplicación por 2, encontrando que la temperatura llega al mediodía a 37 grados centígrados. Así de sencillo, mis queridos estudiantes del quinto grado de secundaria. Vamos a otra situación. La primera situación número 1. Nos va a hablar de Daniel. Daniel Ramírez dejó como herencia, un terreno de forma rectangular cuyas medidas se muestran en la figura. Ahí tenemos la figura. Su voluntad fue que sea dividido entre sus 2 hijos, de manera que cada uno tuviese la mitad. ¿Ok? Entonces, a partir de esta situación, responde a las preguntas. Vamos a responder, hay 3 preguntas. Vamos por la primera. ¿Cuál es el área del terreno que le corresponde a cada hijo si se divide como se muestra en la figura? Acá tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es la estrategia. Esta es una forma de rectángulo. Y como vamos a trabajar y cada uno le va a corresponder, recordamos la fórmula del rectángulo y aquí podemos darnos cuenta que el terreno por hijo podrá ser área del rectángulo entre los 2 hijos o entre los 2 hermanos, que viene a ser lo mismo, ¿no?
Entonces el rectángulo es base por altura. La base 25,5, la altura 13 metros. Una sencilla multiplicación de base por altura entre 2. Ojo, no es la fórmula del triángulo. Esta fórmula está dada en base al enunciado del problema. Porque en el problema lo vamos a dividir entre 2 el área del rectángulo porque son dos hermanos, son los dos hijos del señor Daniel Ramírez. Base por altura es el área del rectángulo, que sale 331,5. Lo dividimos entre 2 porque son dos hermanos. A cada hermano, es decir, a cada hijo de Daniel Ramírez le corresponde 165,75 metros cuadrados. La respuesta, ¿no? Aquí vemos la letra B, dice, ¿de qué otra forma se puede dividir el terreno en dos partes iguales? ¿Cuáles serían sus dimensiones? Mira, si acá tenemos una forma, no es la única manera en que se podría dividir en dos partes iguales, ¿no? Mira, veamos que aquí también se puede hacer esta división. También de esta manera, ahora las dimensiones, si ahí es 13, pues cada uno sería 6,5 metros. Las dimensiones serían 25 por 6,5 metros el terreno de cada uno de los hijos de Daniel Ramírez. La pregunta C. Representa gráficamente otras formas de resolver la situación sin afectar la herencia. Es decir, otras maneras que se puedan dividir sin la necesidad de que, con el objetivo de que los dos hermanos reciban la misma herencia, cual sea la división que se haga. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Mira, nos dan dos posibilidades. Divido diagonalmente y otro que es la división simétrica. ¿Cómo es la división diagonalmente? Mira, no es la única forma. Acá podemos trazar una diagonal y se va a dividir el terreno en dos partes iguales. ¿Y cuál sería el área? No podría cambiar. En este caso hallaríamos una de las áreas, ¿ve? En este caso sí es un triángulo rectángulo, un triángulo propiamente. Y recuerden ustedes que en un triángulo rectángulo sobre todo, un cateto es la base y el otro cateto es su altura. Ahí tenemos base por altura entre 2. Tendríamos entonces que la base es 25,5 por su altura, que es 13 metros. Entre 2 estaremos encontrando como respuesta final la misma cantidad que hemos obtenido en el primer caso. ¿Ve? La segunda situación me dice, mira, una división simétrica. Fíjate la figura, se ha tomado 5 metros a un lado y 5 metros al otro lado. De tal manera que ambas tienen las mismas medidas simétricas. Pero si te das cuenta aquí, estas figuras es una figura geométrica, no es triángulo, no es rectángulo. ¿Qué es? Claro que sí, el trapecio. Entonces se puede recurrir a la fórmula del trapecio, como es, chicos, a ver, base mayor más base menor por la altura entre 2, más o menos así. Fíjate, ¿ve? Base, hay dos bases cuando hablamos de un trapecio, fíjate, ¿ve? Acá tenemos una base y aquí hay otra base. La altura obviamente es aquel que forma ángulo de 90 grados. Ahí tenemos el área del trapecio. Tenemos uno que es una base, que podría ser esto de acá, digamos, y la otra base, 20,5, la altura sigue siendo la misma de este lado, 13, la operación también nos va a decir que sale igualmente 165,75. La herencia no se afecta con estas formas de dividir, ¿ve? No hay una sola manera de dividir el terreno que está dejando Daniel Ramírez. Así es. Pasamos a otra situación. Claro que sí. Vamos a leer. En la siguiente gráfica se muestra una autopista que va de norte a sur. Ahí está la flechita. En la cual hay un puente peatonal en A. Aquí en A. Al kilómetro 13,5, ¿no? Se construyó otro puente B. No lo vemos, ¿eh? Tal que el puente A está a 600 metros del norte del puente B. Importante. A está a 600 metros del norte del puente B.
Eso es muy importante, ¿eh? A partir de esta situación, responde, a la altura de, a la altura de qué kilómetro se encuentra el puente peatonal B. Interesante. Ahí tenemos el kilómetro 10, la A está en el kilómetro 13,5. Bueno, está camino al sur, ¿no es cierto? Entonces vamos a interpretar en primer lugar dónde se encuentra B. ¿Al sur de la A o al norte de la A? Fíjate, dice lo siguiente, tal que el puente A se encuentra a 600 metros del norte de B. Entonces B lo ubicamos para este lado o para el otro lado. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, ¿a dónde lo ubicamos? ¿No? ¿Más para mi lado, nuestro lado derecho o para nuestro lado izquierdo? Vuelvo a interpretarlo. El puente A está a 600 metros del norte del puente B. Claro que sí, tiene que estar por aquí, porque en este lado se encuentra B, entonces la A está al norte de B. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Al norte de B. Claro que sí, eso es, usted ha pensado muy bien. Claro, ahí está B. Y la A se encuentra al norte de B. A está a 600 metros del norte de B. Ahí está 600 metros al norte de B. Y ya está, ante esta ya graficamos. Ya sabemos dónde está B y dónde está A. Que nos dice a la altura de qué kilómetro se encuentra el puente peatonal B. ¿A qué kilómetro? Si la A está a 13,5 kilómetros y la B se encuentra en qué kilómetro. Interesante, ¿no? No vaya a pensar usted en sumar 13,5 con 600. No, no es cierto, porque 13,5 son kilómetros y 600 son metros. ¿Qué va a hacer entonces? Claro que sí. Usted va a hacer una conversión. Los 600 metros lo va a convertir a kilómetros, ¿cierto? Una vez que ya sabe cuántos kilómetros es, simplemente va a sumar a los 13,5 y se va a ubicar exactamente en qué kilómetros se encuentra B, el puente peatonal B. ¿Y cómo lo convierto? Vamos a deducir. Podemos hacerlo por deducción. Tú sabes que un kilómetro es 1000 metros. Entonces medio kilómetro será 0,5, ¿no? Y medio kilómetro, ¿cuánto es? 500 metros, ¿cierto? Y 600 metros es un poco más que 500. ¿Cuánto sería? Claro, 0,6 kilómetros. Pero ¿cómo lo haríamos por proceso matemático? Acá viene, vamos a convertir de metros a kilómetros. Así sería, mira, ¿ve? 600 metros para convertir, aquí añado un factor convertor, como yo quiero en kilómetros, pongo un kilómetro sobre 1000 metros, porque es lo mismo, ¿cierto? De tal manera entonces que el metros con metros lo elimino, aquí hay dos ceros hacia abajo que se va y dos ceros hacia arriba, entonces me queda 6 sobre 10. Y al dividir 6 sobre 10 tengo 0,6, lo mismo que había razonado anteriormente. Entonces ya tienes la distancia desde el puente peatonal A hasta B, 0,6 kilómetros. ¿Ya te has dado cuenta cuánto sale aquí? 13,5 más 0,6, ¿cuánto sería? Lógico, ahí está. 13,5 más 6,6, tengo 14,1 kilómetros. Por lo tanto, decimos que el puente peatonal B se encuentra a la altura del kilómetro 14,1. Interesante problema. Ahora, vamos por otro. Situación 3. Dice lo siguiente, muy bonito este ejercicio, tenemos que estar bien concentrados en esta parte. Se sabe que los metales y otros materiales se dilatan con el calor. Claro que sí. Una varilla de hierro de 43 centímetros de longitud ha sido calentada desde 45 grados centígrados hasta 90 grados centígrados. ¿Ya? ¿Cuál es su longitud final de la varilla? Ahí tenemos 4 alternativas. Recuerda, dice que se sabe que los metales y otros materiales se dilatan con el calor. O sea, hay una longitud. A través de este calor, la varilla pues obviamente ha sufrido un cambio. Se ha dilatado. Para dar la solución a este problema,
es muy importante recordar una fórmula o tener presente la siguiente fórmula que me va a permitir calcular la longitud final debido a la dilatación. Ahí está. Oiga, profe, ¿qué significa todo esto? Aquí tenemos su significado. LF, longitud final. LI, longitud inicial. Alfa, coeficiente de dilatación del hierro. El hierro tiene ese valor. Y triángulo T, estamos hablando de la temperatura final menos la temperatura inicial. Simple, llanamente, es encontrar los datos para aplicar la fórmula. ¿Y cómo encontramos, profesor? A ver, vamos a ver. Vamos a identificamos nosotros los datos. Longitud inicial es 43 centímetros. La temperatura inicial, acá dice, ve, desde 45 grados hasta 90 grados. O sea, la temperatura inicial 45 y la temperatura final 90 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué más, profesor? Pero es importante. Fíjate que aquí tenemos, esta es la diferencia de la temperatura final con la temperatura inicial. En este caso la final es 90, la inicial 45, entonces me sale la temperatura, la diferencia de la temperatura de 45 grados centígrados. Ya vamos obteniendo entonces un dato aquí de la fórmula 1. Acá L1 tenemos, mira por acá, fíjate, acá tenemos la longitud inicial que vale 43. Ya tengo esta parte de aquí y también ya tenemos, ¿qué cosa? El coeficiente, ¿no es cierto? De dilatación, cuyo dato está aquí dado del hierro, este es su valor. Por lo tanto, vamos a ver, mira, el coeficiente de dilatación, la que estábamos hablando justamente. Ahí tenemos. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Mira, fíjate tú aquí, 10 a la menos 3 es notación científica. Es notación científica. Y por lo tanto, te es necesario recordar lo siguiente, que 10 a la menos 5 es lo mismo que 0,0001. Aparte, aquí hay un exponente negativo que también se transforma en su inversa y se hace 1 sobre c. Tener presente, hay que recordar y tener presente. Bueno, ya tenemos los datos. Lo que vamos a hacer ahora es tomar la fórmula y empezar a procesarlo matemáticamente. Nada más. Ya, listo. Longitud inicial, lo que hemos dicho, 43. El 1 es parte de la fórmula. El alfa que vemos aquí es el coeficiente de dilatación del hierro. Aquí tenemos, tal cual está, ¿cierto? Y luego viene la diferencia de la temperatura, ¿no? La temperatura final con la temperatura inicial. Reemplazamos entonces. Hay que tener en cuenta, fíjate aquí hay un signo más. Todo esto de aquí está en forma de multiplicación. Todos ellos se multiplican. El resultado suma con 1. Todo ese resultado al final multiplicará con 43. Vamos a reemplazar entonces los valores más específicamente. Fíjate acá. Recuerda que habíamos hablado de 10 a la menos 5 es esta expresión. 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Aquí. La inversa del exponente negativo es de esta manera. Y aquí tengo 45 grados centígrados. Fíjate acá, se van a eliminar grados centígrados con grados centígrados, ¿no? ¿Y qué va a pasar luego aquí? Aquí existe una multiplicación. Como hace multiplicación, usted puede multiplicar el primero con el segundo o el segundo con el tercero, cualquiera de ellos. Obtenemos la multiplicación, nos va dando de color rojo aquí la operación 0, con 4 ceros y 12 por 45, que viene a ser la diferencia de las temperaturas. Seguimos multiplicando, ya es cuestión de proceso matemático nada más. Tenemos 0,0054 más 1, será lo siguiente, 1,00054 por 43, y listo, ya tenemos digamos la longitud final. ¿Qué ha pasado con la longitud final? ¿Creció o disminuyó? 43 era al principio y ahora es 0,43023222 centímetros. La longitud final de la varilla dilatada es esta expresión que acabamos de decir, la alternativa B. Entendemos entonces que la varilla ha crecido, se ha dilatado, ¿no es cierto? A más calor se ha estirado. Situación número 4. Interesante, dice, con los datos de la situación anterior, la anterior, recuérdate la anterior, con estos datos. Con esos datos, dice, ¿cuál es la longitud final? Otra vez nos pide longitud de la varilla de hierro si la temperatura disminuye desde 40 grados hasta 0. O sea, la longitud, la temperatura inicial es 40 grados, ¿no? Y disminuye hasta 0. Vamos a ver. Muy bien. Tomamos los datos.
Longitud inicial sigue siendo lo mismo, porque estamos hablando con los datos de lo anterior. Pero las temperaturas aquí ha variado. La temperatura inicial es 40 grados centígrados y la final es 0 grados centígrados. Recuerda cómo era la diferencia de las temperaturas, ¿no es cierto? La temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí era. Claro que sí. La temperatura final menos la temperatura inicial me sale negativo. Negativo. ¿Ve? Con esos datos y con lo que ya teníamos anteriormente, ya procedemos rápidamente a la fórmula. Ahí tenemos longitud inicial 43, digamos la fórmula de la dilatación es la misma, la temperatura ha variado en menos 43. Ya te acuerdas que dijimos que estos tres se multiplican y puedes multiplicar en el orden que a usted mejor le parezca. En este caso, por ejemplo, multiplica 40 con 1,2. ¿Qué le va a salir? Ahí le sale 48 y el 10 elevado a la menos 5 aún sigue avanzando. Ahora ya podrá multiplicar 48 por 10 a la menos 5. Recuerda que 10 a la menos 5 es lo mismo que decir esta expresión de acá, ¿cierto? Y al multiplicar estaremos hablando que sale 0,0048. Va a restar con 1. Va a restar con 1 y al restar con 1 tenemos 0,99952 que multiplicado con 43 tendremos que la longitud final en esta vez es 42,97936. Ha disminuido la temperatura. Recuerda el delante que se estiró el hierro, ¿no? Esta vez, ¿qué pasó? Si era inicial 43, ha disminuido. Entonces, interesante problema que nos puede hacer pensar en algo mucho más interesante, ¿no? Cuando la temperatura disminuye, entonces el hierro va a disminuir, su dilatación va a disminuir. Si aumenta, va a aumentar su dilatación. Correcto. En la situación número 5, con esta terminamos, chicos. Muy bonito ejercicio, interesante para saberlo. Miren ustedes. Ya, ¿qué dice? En una temperatura, no, perdón, en una competencia, yo con la temperatura sigo. En una competencia de velocidad, el atleta que va primero ha recorrido 560 metros desde el inicio. En ese instante, el último se encuentra a 2/5 de distancia más atrás. 2/5 de distancia más atrás, importante. No dice 2/5 de lo que está recorriendo, sino más atrás. Y el penúltimo está 40 metros por delante del último. A partir de esta situación, responde. Elabora un gráfico en la que señales la distancia que hay entre estos tres atletas. Hay que hacer un gráfico. Habla de tres atletas. Uno va primero, otro va al último y el otro va, digamos, en el penúltimo, ¿cierto? Aquí está, ve, primero, último y el penúltimo. ¿Cómo sería más o menos nuestra gráfica? A ver, vamos a ver. En la resolución podemos hacer una gráfica que me da la idea siguiente, ¿ve? Aquí está el primero, el último y el penúltimo. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido el primero? Acá lo dice, 560 metros es la distancia que va recorriendo el primero. Ahora, el último se encuentra ¿dónde? 2/5 de distancia más atrás. O sea, 2/5 de distancia más atrás. O sea, aquí, 2/5 de distancia. Esta parte, ¿no? No 2/5 de su inicio, no, 2/5 más atrás que el primero, obviamente. ¿Qué voy a hacer entonces ahí? Voy a sacar 2/5 de ¿quién? De 360 que avanzó el primero. Recuerda que D indica multiplicación. Entonces, 2/5 de 360, estamos hablando en una operación matemática, 2/5 de 360. Simplificamos el 5 con 560, perdón. Tendremos 112 por 2, 224 metros. Exactamente, entonces está 224 metros detrás, más atrás que el primero. Y nos decía también, fíjate, nos decía, y el penúltimo, que es el penúltimo, está a 40 metros por delante del primero. Ahí está. Listo. Entonces, si aquí tengo 224. Y aquí tengo 40, es más, puedo darme cuenta cuál es la distancia que separa del primero con el segundo o el penúltimo, ¿no? En este caso sería primero, segundo y tercero, ¿ve? Si nos damos cuenta, podemos observar tranquilamente. Entonces,
a una pequeña diferencia, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que es 184 metros que separa del primero con respecto al segundo. Listo, ya tenemos las distancias que los separa entre ellos. ¿Ve? Podemos decir entonces como primera respuesta, entre el primero y el segundo atleta hay una distancia de 184 metros. Claro que sí. La siguiente respuesta, fíjate, entre el primer y el tercer atleta hay una distancia de 224. Y como última confirmación, podríamos estar hablando, entre el segundo y el tercer atleta hay una distancia de 40 metros. Ok, chicos, ¿qué les pareció? Muy interesante. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.